Lanzamiento nuclear detectado. Destruir. Aniquilar. Oh, Jesus! Eliminar. Erradicar. Bienvenidos a Live Empire Games, el alfa y omega, el principio y el fin. Y no se olviden también de skipear si es que encuentran líneas o marcas de tiempo en el video. Por favor. Luego hay algunos que me dicen: No, ¿cómo es posible? 2 minutos de video. No, el otro me dice, no, 30 segundos. Luego otro me dice: ¿Dónde está mi video? Si no hay video, no hay like. Si no hay intro, no hay like. me dicen algunos, madre. Entonces, señores, me estoy viendo loco. Ya, skipean si es que encuentran marcas de tiempo. Si no encuentran marcas de tiempo es porque, bueno, todo tiene que verlo, pues ya tanta wea. Bienvenidos a Live Empire Games, les saluda Live Empire. Muchísimas gracias por estar en este canal, ya sea porque te gusta el contenido o porque simplemente estás de topo, ¿no? Chismoso. Bueno, no importa. Se agradece la visualización. Pero en fin, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que yo ya había anticipado y que va a suceder pronto. ¿Qué cosa? El apocalipsis. No, el apocalipsis no, ya quisieras ya. La nerfeada a los Corvidos que le van a hacer. La posible nerfeada porque todavía está en proceso de verificación en el foro. En el foro dice ya ha salido lo que va a venir con el próximo parche. Qué armas van a ser nerfeadas y qué armas van a ser bufeadas. En lo personal, los guantes Corvidos son una de las armas más geniales que alguna vez he jugado dentro de Albion Online. Lamentablemente a veces, ya sea por temas que escapan de mi control o temas que hay gente que está testeando todo el día en el test server y viendo esta arma sí, esta arma no, la nerfeo esta, no la nerfeo esta y están así. Entonces si ustedes ven algún creador de contenido que saben ustedes que está metido y haciendo ese tipo de cosas, señores, ¿quién es? Me avisan, ya, me avisan quién es para desatar mi ira, para desatar toda mi furia en contra de esa mala práctica que hace que alguna arma sea bufeada o nerfeada. Al final es contenido sí, pero afecta. Imagínate, estos guantes ya habían puesto reflex, le habían bajado un poquito el daño, ahora le van a bajar nuevamente el daño más. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿para qué miércoles? ¿Para qué miércoles la vas a bufear? No, entre comillas bufear, si ahora la vas a nerfear con el siguiente patch. Ahí está. ¿Quién está metido haciendo esa estupidez? Ahí está, ¿no? ¿Quiénes estarán en ese test server haciendo ese tipo de cosas? No, el SBI luego chequea lo que están haciendo algunos creadores de contenido con eso de ahí y dice, ah ya, entonces toman la decisión de nerfear o bufear el arma. Sumado también a lo que dice la gente dentro del foro, que se queja a veces, no, muy fuertes están, demasiado fuertes los guantes Corvidos, ya, vamos a nerfear un poquito, ¿no? Ahí está, señores, todo esto porque al final ellos en el anterior parche, el parche número 3 de esta nueva update Horizons, ellos lo que hicieron con estos guantes fue quitar el daño reflejado. ¿Qué quiere decir? Que tú al utilizar los guantes Corvidos, por más que haya una Demon Armor o haya otra habilidad de alguna armadura o arma, el daño no va a ser reflejado, no, o sea, los ha vuelto brutales a los Corvidos, sobre todo en conjunto, porque uno solo, un guante Corvido 8.4 como yo tengo, no hace tanta diferencia. El problema es cuando lo usan 5 personas, 6 personas, por una bomba squad y revienta a todo el mundo los guantes Corvidos. Entonces imagínense, van a nerfear los guantes Corvidos que habían recientemente sido bufeados. Increíble, señores, son cosas que pasan, son cosas que suceden en el Albion Online. Entonces lo que vamos a hacer ahora es testear cuánto daño actualmente hacen unos Corvidos 8.4 en diferentes circunstancias. A ver, señores, en zona amarilla, zona segura de Albion Online, ¿cómo juego yo estos guantes? A ver, esta es la build. Para mí esta build está perfecta. Tengo mana, se gasta bastante rápido el mana. Tengo aquí la capucha de espectro 8.4, chaqueta de vándalo 8.4 también. Botas de demonio que fueron bufeadas antes. El tiempo de espera era de 45 segundos, por ahí era 40 y algo segundos. Ahora está 30 segundos, está perfecto para que puedas escapar. Acá están los Corvidos que tienen un valor indeterminado. No tienen valor estos Corvidos 8.4, crafteados por mí y todo el set obviamente crafteado por mí. Y también acá el cerdo asado, ¿no? Esta comidita que te da vida, ¿no? Absorbes, ¿no? Roba, dice, el 12.25% de salud. Bueno, y ya, con eso entonces sería para mí una build muy bien hecha de guantes Corvidos que sirve.
Obviamente para pasarla chill, relajado, tranquilo, haciendo mis puntitos de manera solitaria en lo posible, porque en zona amarilla, zona segura, mientras más gente haya contigo en una party y ataquen y hagan noqueadas, ¿no? Para que te den tus puntitos, menos puntos vas a sacar. El truco es siempre hacerlo solo, jugar siempre solo, no estar hablando a cada rato en el chat de facción como algunos hacen. Que necesitan ayuda acá, ayuda aquí. No, es algo estúpido. Normalmente la gente de habla inglesa está ahí a cada rato pidiendo ayuda, pero bueno, hay que ignorarlos nada más. Tú simplemente dedícate a lo tuyo. O si no, vete a gankear también. ¿Podría ser ganqueo? Córvidos no, esa ya es otra arma, son otras armas. Entonces, esta es la primera variación de build. Por otro lado, tienes también esta variación de build para ZBZ. Ojo que esta build que estás viendo acá, los guantes córvidos, cada esto varía, esto es al gusto más que todo, ¿no? Yo diría esta de acá para escapar, la triple patada está bien, está perfecto. La capucha real, sí o sí, acá está pasiva para maximizar el daño, también está pasiva para maximizar el daño, también está de acá pasiva agresión para maximizar el daño, con chaqueta de caminanieblas. Entonces, después de que haces el daño, activas la caminanieblas. ¿Cuántos cooldowns tienes? 45 segundos, y esto que, bueno, puedes entrar con esta. Sí, tienes que entrar sí o sí con forma etérea para agarrar a un poco de velocidad. Previamente has activado esto de aquí, previamente la rabia creciente de la capucha, y acá una comida, obviamente un guiso de ternera 8.3. Es una variación también poción de berserker para que también aumente tu daño. Lamentablemente te disminuye tu defensa, pero también es entrar, salir, hacer daño y ya está, ¿no? Y una capa de Martlock también te podría ayudar, o también otra capita que también te podría ayudar para ZBZ masivo, con varios, o sea, tienen que ser varios llevando esto de acá. Tiene que ser esta capa de guardián, también podría ayudar. Si es que te bajan vida, pero hasta esperar a que te bajen vida, creo que no. Podría ser una de caer, León, para que tengas un poco de movilidad, ¿no? Con esta de acá es doble salto de dragón sería, ¿no? Podría ser. Luego me fui a zona amarilla a testear estos guantecitos, que la verdad muy buenos, utilizando esa combinación, esa build que te acabo de decir. Ya, está muy bien, está muy bien. Pero recuerda que esto debería hacerlo en grupo, o sea, en conjunto con otras personas. Recuerda que los puntos se reparten, ¿no? Sobre todo, bueno, si quiero jugar de manera solitaria sería la primera build. Esta es la segunda, la tercera es ya con Poti de Invi. Y nada, pues acá practicando, porque si no practicas luego no te van a salir bien las cosas. En zona negra, está gritando como idiota, ¿no? Entonces acá tranquilo, todo bonito, practicas, ya hasta que te perfecciones, entre comillas, hasta que te perfecciones. Y nada, la pasas así bien, pues. Uno dirá, no, zona amarilla, zona amarilla acá es con contenido recontra difícil. Hay gente que va incluso 8.4 Masterpiece, tanques, healers, DPS, es terrible, ¿no? Hay gente que no, difícil de matar. Y peor todavía, hay gente que va con la build inmortal, una build de un video que ya enseñé alguna vez. Y he visto gente que la usa a cada rato, ¿no? O si no viene con la build del tal Pocobullet, el inmortal también, que eso es peor todavía, Dios santo. Pero felizmente también se va a nerfear lo que es la armadura de valor, pero eso sería para otra ocasión enseñarles. Y por último, esta variación del tipo bomba. Activas la poti de Invi, llegas al lugar donde están los enemigos, activas la chaqueta de asesino, estás ahí tranquilito al lado de ellos y te acercas al daño. Donde justo estás haciendo daño al enemigo, que te baje la vida para que ya tengas algunos cuantos segundos de esta capa que duran 6 segundos, y activas la E, ¿no? Entonces estás aquí invisible, llega acá el cooldown, termina, y están que te bajaron la vida, se activó la capa de guardián, inmediatamente activas los córvidos, metes toda la vaina ahí, luego la D, un poco más de daño extra, y a escapar nada más, uno, y ya está, y a correr. Se acabó. Y estos son bombeos consecutivos. ¿Para qué es la capucha de asesino y para qué la chaqueta real? Para resetear los cooldowns. O sea, montas, avanzas un poquito, te cambias la build, te cambias la build, por ahí lejitos te desmontas y luego aquí utilizas la habilidad meditación y la habilidad estandarte real para que puedas resetear los cooldowns, ¿no? Los tiempos de espera, y puedas hacer bombeos consecutivos. Sobre todo, ya tuve donde lo haces esto de acá en zona negra, la verdad, no solo es solitario, ¿no? Podrías hacerlo en grupo, podrías intentar hacerlo a ver qué tal, ¿no?
En el pavor de la batalla, donde todos se están matando, entras tú con tus 3 o 4 amiguitos, hacen esta vaina exactamente que está aquí. Obviamente vas con, no sé, sería un 6-3 a lo mucho, ¿no? Un 6-3, Córvido 6-3. Todo esto de acá sería un 6 plano, 6.2, ¿no? Un 6.2 nada más, todo lo demás 6.2. La cosa es que no te mueras utilizando esto de aquí, que no te agarren, pues tienen que estar coordinados. Esta es otra variación, la última variación, creo yo que estaría bien. Y aquí estoy intentando utilizar esta última build del tipo bombeo con botas de minero y esos reductores, lo que te reducen los CDs, los cooldowns, ya los cooldowns. Y nada, pues ahí está Poti de Invi, luego la chaqueta de asesino, espero un poquito, intento agarrar más gente, obviamente acá agarré poquitito. Lamentablemente el Linux está tan, pero tan sobrepoblada que a cada rato están bombeando y defendiendo, me aburren, carajo. A veces me da ganas de decirle de todo. Me dan ganas de decirle todo, no le digo nada. Porque si no luego te empiezan a hablar feo y toda la huevada, te empiezan a insultar y al final gente con la que nunca vas a poder razonar jamás, pues. No, entonces bueno, ya no es nada como antes. Yo tengo la culpa por haber promocionado tanto, maldita sea esta facción, weón. Que hay tanta gente ahora. Ahí está hay un idiota ahí con la vuelta inmortal. Es increíble, la verdad. Este es increíble, la verdad. Yo tengo la culpa, señores, de que haya tanta gente en Limhurst. Entonces, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, te resultó útil cierta información, apreciaría bastante que dejaras tu like, compartas el video con alguien que le pueda servir también. No te olvides, si es que aún no estás suscrito, suscríbete para más contenido. Que te vaya bien. Que tengan bonitos días y se vienen más videos también que he anunciado en el Discord. Que pronto se van a venir, que la verdad están la verdad fuertecitos, los videos que se vienen. Muchísimas gracias, señores. Se lo dijo Live Empire.